En nombre de la Secretaría Nacional de Cultura, es un placer darles la bienvenida a esta Semana de la Cultura que viene impulsando diversas actividades, entre ellas una feria de libros que se encuentra en la Plaza de los Héroes y dentro de esa feria una serie de actividades de promoción del libro y la lectura. Arrancamos la presentación de los libros de José Monín con las interpretaciones que hizo Leo Varesi, el artista que arrancó esta jornada, con dos temas del inmortal José Pérez Cardoso. El primero, Llegada, y después Pájaro Campana. Agradecemos mucho tu presencia y ¿quieres saludar a la gente que disfrutó de tu música? Buenas tardes, me llamo Leonel Varesi, tengo 17 años, estudiante todavía, y un gusto compartir con ustedes. Gracias. Bueno, y ese es uno de los objetivos de esta Semana de la Cultura, promocionar también nuevos talentos como el joven que nos está acompañando. Bueno, para la presentación de estos dos libros, Emblemas de mi alma y Crónicas de mi sangre, de José Monín, entonces les voy a dejar con Ana Ramírez, que es gestora cultural que está permanentemente acompañando diversas actividades. Ana. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de conocer dos libros de este joven escritor, José Monín, Emblemas de mi alma y Crónicas de mi sangre. Voy a empezar leyendo el currículum de José. José Antonio Monín García nació en Asunción, República del Paraguay, el 5 de febrero de 1989. Estudió en la Escuela Molinos Harineros del Paraguay, en el Colegio Nacional Nanagua, Psicología Social en Enrique Pichón Rivere, en la Escuela Popular Tatayuba, tallerista en la Biblioteca Municipal Augusto Roabastos, dirigido por el poeta Jacobo Rauskin desde el año 2009 hasta el 2016. Apareció en varias antologías poéticas: Poemas Dulces, Buenos Aires, Argentina, en el 2012, Antología Digital de la SEP, Portal Guaraní en 3 ocasiones. Publicó 2 cuentos independientes para la revista literaria Liternauta, Paraguay, España, un artículo acompañado de un poema por el año centenario del nacimiento de Augusto Roabastos en la revista cultural Vecinos Virtual, España. Es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, SEP, secretario del Tribunal Electoral Independiente, TEI, pertenece a la Asociación Liternauta Difusión Cultural de España, fue miembro del Círculo Latinoamericano de Escritores, actualmente vive en la ciudad de Limpia. Las obras publicadas: Batallas por los Reinos 2008, Raíces de Amor 2010, Alegorías del Tiempo, España, Valencia en forma electrónica 2013, Crónicas de mi sangre 2018 y Emblemas de mi alma 2018. Vamos a empezar, voy a empezar hablando de este libro, Crónicas de mi sangre. Es una colección de 11 cuentos relatados en lenguaje coloquial, donde las vivencias de personajes fantasiosos y reales nos ubican en varios territorios conocidos para la mayoría. Cada cuento nos invita a leer el siguiente, ya que pareciera que al tener algún conocimiento del lugar donde se realizan los hechos de cada cuento, causa curiosidad saber qué pasa en el próximo. El primer cuento, El Indiecito Azul, que se desarrolla en nuestro Chaco paraguayo, describe la casi inocencia de nuestros antepasados aborígenes que creen en la humanidad y la convivencia tranquila con la naturaleza. Nos habla de una gran realidad, la ambición desmedida de unos visitantes que, con intenciones de saquear el Pacífico, hábitat de su tribu, y cómo la sabiduría de los ancianos trata de advertir que las malas intenciones tendrán consecuencias, hasta que reciben una gran lección
del mítico personaje del cuento, el indiecito azul, que llevaba flechas de oro y que era guardián del oro y del pueblo guaraní. En este libro José nos relata historias contadas del barrio donde pasó su niñez y adolescencia, Itaputapunta. Nos evoca a cuentos que nuestros mayores nos contaban para infundirnos miedo. En Cuentos de mi barrio, por ejemplo, nos habla de un hombre sin cabeza que recorría las costas del río para asustar a los niños y buscar pescadores cansados para cortarles la cabeza. Y así cada cuento tiene algo de realidad, algo de fantasía, y cada cuento tiene una lección. Crónicas de mi sangre es un libro ideal para ser leído por jóvenes y adultos, ya que cada cuento nos va atrapando justamente con eso, con una parte de realidad y fantasía. Y quiero leerles un cuento que no es precisamente el mejor, ¿verdad?, sino el que a mí me tocó más. Casa oscura. Eran las 17 horas del horario de invierno. El sol daba sus últimos rayos de luz. Allí llegaba Michel, el joven que cada día visitaba la casa oscura. La casa se ubicaba lejos de lo urbano, de la normalidad del barrio. Era la única en la cuadra que no contaba con luz eléctrica. Estaba rodeada de plantas y árboles, impidiendo que la luz de la luna y de las estrellas. Ahí dentro, en la pieza, Michel prendía 2 velas, una para la cocina y otra para el dormitorio. Nada, absolutamente nada se podía hacer en la habitación, ni leer un libro, ni escuchar música en la radio. Algunas veces llevaba un celular para escuchar todo tipo de canciones y así hacer pasar las horas. Las velas no eran las únicas que brillaban en la oscuridad, también una espiral que partía por la mitad, y así llenar la habitación de humo, matando los mosquitos que molestaban a sus oídos. Era tanto el silencio que desde lejos se escuchaban los camiones pasar. Todo giraba en la cabeza de Michel, haciéndolo pensar tantas cosas fantásticas, de la cual nunca se sentía solo. Volvía el silencio. Los perros del vecino y de la otra cuadra ladraban incansablemente como si vieran algo por ahí. Erróneamente se escuchaban las gallinas, los chanchos y algunos gatos inquietos. A todo eso, de seguro, algún mucuré merodeaba por ahí para cenar los polluelos. Todo eso se escuchaba dentro de la habitación. Era lo mejor que podía pasar. A eso de las 23 horas, las velas eran cambiadas por otras nuevas. Todo pasaba, absolutamente todo. Ya no se escuchaban los ladridos ni los vientos por los árboles. Más bien las pisadas de hombres caminando por el patio. Y eso que el fondo terminaba en un arroyo. No se podían ver las otras casas, por los lapachos que llenaban el fondo con sus sombras y hojas pesadas, haciéndolo más oscuro aún. Michel no se preocupaba por eso. Decía que solo eran los movimientos de al lado. Detrás de la casa, el vecino criaba chanchos, y tal vez de ahí provenían las pisadas. El techo lucía de una manera diferente, aunque había un ventilador colgado de él, que raras veces giraba levemente, sin causar temor alguno. Michel solo vivía para eso, para las noches, para las velas, para los espirales, para los ruidos extraños que ocurrían dentro y fuera de la casa. Algunas personas temían pasar por ahí, porque aún el alumbrado público no funcionaba, y conste que se pagaba por la seguridad de la cuadra. La misma oscuridad pudo más que todos, haciendo poco el trajinar de las personas por ese lugar. El ingá, el árbol más sombroso, era el más odiado, por sus enormes ramas que llenaban de hojas y frutos todo el patio. Al igual que el mango silencioso, la naturaleza daba un ejemplo de cómo podría haber sido una vida pasada, lejos de lo urbano, de los camiones, de los alumbrados públicos, la casa en la calle corta de los pastos altos. Lo hacían detestable para otros, pero para el joven Michel era lo mejor que pudo haber pasado. Así entendía el valor de las cosas, el respeto al pasado. Al terminar la batería del celular,
todo se volvía más aislado, más callado y tal vez más peligroso, por lo que deseaba entrar a robar. Todos eran atraídos por la calle hasta el vecino del fondo de la otra vereda, donde terminaba la calle corta, sobre el arroyo. Colocaba un reflector para dar luz a la casa, pero la oscuridad era más densa. Se escuchaba el bullicio de todas partes, aún de la habitación que había al lado. Lleno de misterio, guardaba esa habitación, aunque tenía un foco en la puerta, que nunca se prendía. La humedad subía por las paredes gastando el color, volviéndolo a su forma natural, reboques y algo de ladrillo. En cada tormenta, Michel era el último en dormir. Algunas veces era el primero, en todo el barrio. La casa oscura era el sitio preferido de aquel joven que vivía soñando y soñaba despierto, que tal vez un día podía cambiar la historia, volver a tener luz eléctrica y hielo en la heladera para tomar tereré y olvidar las penurias, aunque la oscuridad era doblemente egoísta para pensar en una sociedad que no piensa en los demás. Bueno, ahora voy a hablar del libro de poemas Emblemas de mi alma. Emblemas de mi alma tiene 51 poemas que recorre varias facetas de la vida misma, ¿verdad? Y empieza su recorrido con el poema Paraguay, un canto a la nacionalidad. Habla con amor y preocupación de nuestro suelo guaraní, de esta hermosa tierra paraguaya que nos ve despertar todos los días, de la dignidad de la raza que nos caracteriza, del cantar de los héroes de esta patria, de enaltecer a Dios. Defienden sus páginas a nuestros ancestros los indígenas, haciendo una denuncia social, recordándonos que son ellos en verdad los dueños de esta tierra. Emblemas de mi alma canta a la patria, a la bandera, a las glorias de este suelo guaraní. Además nos va refrescando la memoria con cosas tan nuestras como la pireca, la mandioca, el tatacuá, el cocido, la sopa, el tereré yeré que nos identifica, que nos une, que rompe las barreras de las clases sociales. José nos cuenta en estos poemas su historia propia, relata con cariño su niñez en el barrio Itaputapunta, sus pasos por las calles de Anaí y sus vivencias en la ciudad de Limpio. Grita con mucho sentimiento en poemas como por ejemplo Oh Tierra, que quiero leerles. Oh Tierra, en memoria de los desaparecidos, encarcelados, torturados, expulsados de nuestra hermosa patria. Dictadura de ninguna índole, nunca más. Oh Tierra, testigo del oprobio, nadie escapa a tu justicia. Eres clara en la noche, todos temen bajo tu luna. Oh Tierra, ¿hasta cuándo callarás las desgracias de mis hermanos? Muchos han huido, han sido expulsados, han sido encarcelados, han desaparecido. Oh Tierra, ¿cuándo tendrás en tus manos al malvado? Recuerda que los grandes han huido a la ribera. Oh Tierra, ¿aún sigues dudando de esta materia? Todos han muerto, arrebatadas sus vidas, y solo tú eres mejor testigo para condenar al asesino. Oh Tierra, aún tienes muchos niños, no los dejes a un lado, guárdalos como joyas custodiadas. Ya han pasado muchos años, y mis hermanos han desaparecido. Solo tú sabes dónde encontrarlos. Deja que tus vientos soplen a gran manera. Deja que tus aguas refresquen el alma ajena. Guíanos donde fuera y que los espíritus sean felices al encontrar las respuestas. Oh Tierra, eres tan grande que la noche alumbra, que las vidas corren, que los niños sueñan, que todos somos libres, que los maestros regresaron, que todos fueron encontrados. Oh Tierra, el asesino tembló en gran manera, tu justicia recayó sobre él. Se ha ocultado como perro bajo la cama, al escuchar las voces de fuego en el cielo. Sus ojos alumbran como sarnas en la oscuridad.
oh tierra, no permitas que tu suelo se manche de sangre nunca más. Monim acaricia el alma recordando con amor a su dulce madre que ya está ausente. Nos hace sentir la ternura de su voz, de sus ojos. Describe la dicha y el dolor de abrazos, besos, caricias y ausencias. Hace oler y saborear la comida de mamá, ese sabor que nadie puede igualar y mucho menos superar. En el poema Yesiren Biu, Tembiu Pushero Mandio, Hause Yesiren Biu, Entero Betea Iguá, Yesuo Yapoba, Upeba Heise, Tembiu Poran, Naipori Oyapoporan Beba, Yesiren Biu. Crónicas de mi sangre, una colección de 11 cuentos, y Emblemas de mi alma, una colección de 51 poemas de José Moní. 2 libros que sería excelente tengan en su biblioteca. Gracias. Bueno, y cerramos entonces escuchando algunas palabras de José Moní. Muchas gracias por estar presente en este acontecimiento tan importante para mi persona, y también es un paso para la cultura, para la literatura. También quiero dar gracias a Dios porque realmente es Él el que permite que todo esto ocurra. También le doy gracias a la señora Victoria por el espacio brindado, y a la profe Ana Ramírez, que con mucha gentileza aceptó ser nuevamente mi presentadora, y espero que todo lo que hayan escuchado en este momento pueda causar algo, una curiosidad en cada uno de ustedes. Por eso le invito a adquirir el libro si están interesados, y también le invito a la feria que se encuentra en la otra plaza. Tenemos libros de los clásicos, libros técnicos, literatura paraguaya y nada más. Solamente que darle muchas gracias, y le invito nuevamente a nuestro arpista para que nos deleite con algunos temas. Gracias.